Hoy lo que vamos a ver hoy tiene que ver también con el tema que vamos a tratar acerca de la Trinidad, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros nos enfoquemos en lo que dice la palabra del Eterno y dejar por un lado la influencia que podamos tener de nuestra percepción de lo que es el Eterno, lo que es Elohim, y tomar lo que sí dice la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, para nosotros poder entender esto, vamos a tocar dos temas principales, más lo que quiera añadir Eric, ¿verdad? Que ya hemos estado hablando de esto, ¿sí? Y hoy vamos a enfocarnos en dos temas principales. Primero vamos a leer versículos que vimos la semana pasada. Y dice así, vamos comenzando. Dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y nos vamos al 10. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos ser mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces ahí vimos, ¿verdad? La semana pasada se estableció que todo hombre en toda la historia de la humanidad ha pecado, ¿sí? En Éxodo vemos que cuando se ofrece al cordero, el cordero era sin defecto, y sabemos que la palabra nos dice cómo es que el Mesías era sin defecto, con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, es decir, sin pecado. Entonces, estableciendo, ¿verdad?, que el Mesías es sin pecado, vemos que se cumple lo que la misma palabra dice proféticamente en Zacarías, y que establece los evangelios como el Mesías como unigénito, ¿sí? Único en su especie, único en sí mismo, como nadie igual a él. Entonces ahí hay dos cosas que nosotros vamos a ir ahora sí que tomando, ¿verdad?, herramientas que la palabra misma nos da para entender la naturaleza de nuestro Mesías, la naturaleza de nuestro Elohim, nuestro Dios. Muy bien, sigamos. También decía, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Primera de Pedro también. ¿Sí? Primera de Pedro, así es. Entonces vemos, ¿verdad?, que en sí mismo no se cumple con lo que la palabra misma establece, porque dice que todo hombre ha pecado y que no hay justo ni aún uno. ¿Ok? Sigamos. Y vemos también, ¿verdad?, de la semana pasada, y con esto vamos a terminar, vamos para recordar, dice: porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, ser justo por los injustos, para llevaros a Dios para llevaros a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿verdad? El justo por los injustos, ¿verdad? Sí, por todos nosotros. Cuando nosotros vemos, y ya entrando al tema, ¿verdad?, el Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Aquí esta palabra es muy importante que se entienda, porque se establece desde el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y el Mesías lo repite en el libro de Marcos, ¿verdad? Y lo habla de esta manera. Vamos a ver. Uno de los maestros de la Torá, estoy viendo la versión Kadosh, vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante mitzvah? ¿Qué es mitzvah? Así es, obvio, ¿verdad?, porque conocemos el escrito, ¿verdad?, y vamos aprendiendo palabritas en hebreo, ¿sí? ¿Cuál es el más importante mitzvah de todos? Yeshua respondió: el más importante es: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y vemos que esta palabra, pues obviamente la está tomando de Deuteronomio, de la Torah 6:4, y dice así: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces aquí ahorita vamos a tomar tiempo en ver cómo se aplica la palabra Echad, ¿sí? Es decir, uno es, lo que se traduce como uno es, Yahweh Echad, ¿sí?, en la escritura, ¿sí?, porque se hablan muchas cosas acerca de esto. Me llama mucho la atención porque hay de la información que pues he estado estudiando y todo,
se habla de que en el mismo judaísmo, la semana pasada vimos acerca de Maimónides, ¿verdad? Y todas sus, vamos a decir, su confesión de fe, y que pues vemos que algunas cosas estaban siendo inducidas por el tiempo en que vivía. Eso fue como en el año 200 después del Mesías, y cómo es que lo que él escribía estaba siendo influenciado pues por las corrientes que había, ¿verdad? ¿Sí? No estoy mintiendo, era en el año 1200, ¿no? ¿Sí? Que se estaba hablando de este rabino y de todo lo que él estableció. Bueno, ahorita vamos viendo, ¿verdad?, cómo es que cuando se está hablando de Ejad en el hebreo antiguo tiene una aplicación que es muy propia para la escritura. Sin embargo, en el moderno, o de siglos, pocos siglos más para acá, se ha hecho como una forma de aplicar Ejad de una manera diferente. Hay una unidad que se puede hacer como compuesta, y hay una unidad que es absoluta, ¿sí? Es uno en sí mismo. Cuando nosotros estamos hablando de una unidad compuesta, ¿a alguien se le ocurre algo? Unidad compuesta. Un equipo es un equipo, pero es uno que tiene que, para que sea un equipo, tiene que ser más de uno, porque si no ya no es equipo, ¿verdad? Familia. ¿Sí? La familia. No, pues es que yo vivo con mi familia, y pues ¿quién? No, pues yo solo, yo soy mi propia familia. No, pues no tiene familia, ¿sí? Etcétera, ¿verdad? Entonces se habla de una unidad compuesta. Esto lo estoy hablando del hebreo, ya no estoy dando mi opinión, para que nosotros veamos lo que sí dice la palabra del Eterno. Cuando uno analiza uno es, la palabra es Ejad, numeral de 258 de la palabra Ejad, otra palabra en hebreo, ¿sí? Que es, ¿dónde está? Aquí está, Ahad. Ahad quiere decir unificar, ¿sí? El numeral se está refiriendo que se le da como un valor, pero en esencia, Ahad está hablando de lo mismo, propiamente unido, también como uno, cada uno, ciento, común, 11, primero, solo, todo, undécimo, único, unir uno, las formas como se ha aplicado en la palabra del Eterno. Vamos a ver algunos versículos y vamos aprendiendo cómo es que se está aplicando esta palabra, ¿ok? Las tres últimas citas son las que más me llaman la atención. Vemos en la escritura diferentes, ¿verdad? Cuando se pone Macón, Ejad, tenemos unos amigos allá en Estados Unidos que tienen una iglesia que se llama Macón Shalom, ¿sí? Porque es lugar de paz, le pusieron a su congregación, a su quejilá, lugar de paz, ¿sí? Y dice, un solo lugar, en Génesis 1:9. Y luego vemos también que dice, Nefesh Ahad Me'am, Ahad, aquí. Si se fijan en el análisis de las dos palabras, se hace como si fuera uno, porque la raíz en esencia es lo mismo, pero uno es como numeral, es lo que se dice, ¿no? Alguno del pueblo, Levítico 4:27. Vemos que dice Torah Ahad, una misma ley. Una misma ley para quién? Para el pueblo. ¿Quién se acuerda? ¿Una misma ley para quién? Para el natural como Así es. Para el extranjero como para él, Natural. que es natural, exactamente. Eso es muy importante para nosotros, ¿verdad? Sí, que es una misma Torah. Ahad Ha'am, uno del pueblo. Es uno del pueblo. Dice Ein Gam Ejad, no había ni siquiera uno, ¿sí? No había ni siquiera uno. Kol Ejad, a una voz, unánimemente aún, ¿verdad? Dice Shechem Ejad, un solo hombro, es decir, es una frase como diciendo de común acuerdo, ¿verdad? Están de acuerdo. Ahad Ba Shana, una vez al año, ¿sí? Devarim Ahadim, y aquí está compuesta la palabra Ahadim, con Ahad y Im, las mismas palabras. Muy bien,
¿Se acuerdan de Devarim? ¿Cuál es el libro de Devarim? Así es, Devarim, palabras. Palabras, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Adelante. Muy bien, esto lo estoy sacando, estos ejemplos del mismo diccionario, ¿verdad? El diccionario, cuando ustedes lo consulten, pues van a ver que estas se consultan. Y vamos a entrar a algunos versículos que la palabra del Eterno nos enseña. Vamos a ver, en Génesis, que algunos están en lo que ya leímos, pero vamos a ver cómo se aplica para que lo recordemos bien. Dice, y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Es Yom Echad. Acuérdense que estamos saliendo de lo que es precisamente de Devarim 6:4, ¿verdad? Que dice que Yahweh Echad. Yahweh Echad. De hecho, ahí cuando estamos hablando de un día, el día está compuesto de ¿qué? Sí, pero está compuesto de el tiempo de luz y el tiempo de noche. Y se hace un día. El día es Echad. ¿Sí? 1:9. Y dijo Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar. Makom Echad. Es el ejemplo que nos está dando el diccionario, ¿verdad? Y dice, y muéstrese lo seco. Y ahí otra vez se pone la palabra Echad. Acuérdense, el Eterno es Yahweh Echad. ¿Sí? Sigamos. ¿Quién me ayuda? 1 Samuel 1:1. Hubo un Echad, varón de Ramataim Sofim, efrateo de la serranía de Efraín. ¿Ok? Entonces era un varón. Y se pone ahí la palabra Echad. Y es bien curioso. Y dice, pues es uno. Porque es un solo varón. Entonces vemos aquí que la palabra, la aplicación de la palabra Echad, ¿sí? Y venimos, ¿verdad? Por si no lo escucharon, ustedes se acaban de llegar, ¿verdad? ¿Sí? Que dice, escucha Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, ¿sí? Y lo con lo que se traduce como uno es Echad. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Ok, vamos, entre comillas, ¿verdad? Uno es del hebreo, es Echad. Ok, ahí está. Esto es lo que estamos analizando. Bien, muy bien, sigamos. Echad, traducido así bien claro en estos ejemplos, uno, primero, ¿sí? Primero. Cuando nosotros vemos en Malaquías 2:15, dice así, no es uno, es decir, Echad, no es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella. ¿Y qué demanda ese uno? ¿Sí? Y aquí utilizándose, ¿verdad? Como un adjetivo, como calificando al Eterno como el uno, Él es el Echad, ¿sí? Aquí se le está dando esa connotación, ¿sí? Y dice, ¿y que demanda ese uno? Un linaje consagrado a Elohim. Guardad pues vuestro espíritu y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud, ¿sí? Y que por cierto, cuando nosotros estamos en una relación con nuestra esposa, ¿sí? Así como Eric, como Lila, ellos son Echad. Literalmente así lo dice en el hebreo cuando se dice que sean en una sola carne. Ahorita lo vamos a ver. O sea, entonces, ¿es uno compuesto? Es uno compuesto, así es. Pero Echad se utiliza, ¿sí? Como uno absoluto, ¿sí? Absoluto y también compuesto, ¿sí? Esta palabra se usa así. Pero hay otra palabra en hebreo que cuando tú quieres decir, eso es uno, hay una palabra, sí existe la palabra, ¿sí? Para decir, y que no hubiera ninguna confusión de ningún tipo. Y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, no se aplica esa palabra, Yahid, de hecho, ¿sí? La que se usó para el Eterno es Echad. Y el Yahid, en toda la palabra de Dios,
nunca se aplica a la divinidad, al eterno, jamás. ¿Sí? Entonces ahí hay algo que te queda así como, ah, caray, ¿cómo? Acuérdense, estamos tratando con nuestra mentita chiquita, mentecita, ¿sí? De entender el impresionantemente grandísimo, todopoderoso Elohim, ¿verdad? El eterno, ¿sí? Entonces, con lo que podemos entendernos, y por eso es necesario que el Espíritu nos muestre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sigamos. ¿Quién me ayuda a leerlo? Génesis 2:21. Entonces Yahweh Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas. Ajá, hasta ahí. Y dice, luego tomó ejat de sus costillas. ¿Sí? Entonces ahí no vemos, ¿verdad? No está hablando del costillal, dijo, tomó una. Si hubiera sido un costillal, ahí hubiera aplicado para compuesto. ¿Sí? Pero ahí está diciendo una solamente. La costilla es costilla, punto, se acabó. ¿Sí? ¿Ok? Es lo mismo para una y para uno. Sí. Ahí sí. ¿Quién lee por favor el 7:11:6? Y dijo Yahweh, he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. ¿De quién estaba hablando? ¿Se acuerdan? Sí. La humanidad. Así es, que estaban en la Torre de Babel y eran como un solo pueblo. Sí, aquí es como absoluto, una costilla. Pero aquí es como un pueblo. Para ser un pueblo se necesita que sea un conglomerado, ¿verdad? Un grupo, ¿verdad? Tiene que ser compuesto para que sea pueblo. Si no, pues está solo, no es pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Pues los mataron a todos. ¿Y cuántos quedaron? Pues yo soy el único que quedó. Yo soy el pueblo ahora. Pues no, está solo, ¿verdad? Es una persona, es un errante por ahí que quedó, ¿me entiendes? Ya no es pueblo. ¿Sí? Entonces vemos la palabra ejat aplicada en las dos formas. ¿Sí? Sigamos, Ezequiel 37:22, por favor. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Ok? Y ahí está hablando que va a ser de dos, va a ser uno. ¿Sí? Y es una promesa profética, ¿verdad? Es una promesa. Entonces esto es bien importante porque al entender, ahora sí, cómo es que se usa esto, vemos que se cumple en la misma palabra de Dios y que en la naturaleza, ahora sí que en la omnipotencia y sabiduría y conocimiento del Eterno, decidió utilizar esta palabra no por casualidad, porque vamos a ver que se aplica a muchas cosas que el Eterno en su poder, y ahora sí que de una manera milagrosa, por su voluntad, va a hacer de más de uno, va a hacer que sean uno, con su poder. Y es bien tremendo porque en cada una de estas cosas utiliza la palabra Ejat. ¿Sí? Van a ser uno. Van a ser uno. ¿Sí? Veamos. Entonces aquí lo vemos. Y haré de ellos una nación en la tierra. Y haré de ellos Ejat. Haré de ellos Ejat. En los montes de Israel. Un rey. Va a haber un rey. ¿Sí? Serán todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces aquí va a ser, ahora yo sí lo veo así como que el milagro de hacer el Ejat. Cuando vemos la palabra de Dios que habla precisamente de las dos casas de Israel, ¿verdad? Que se dividieron, ¿verdad? Por el pecado, por todo lo que ya sabemos que nos enseña la Escritura, dice la palabra de Dios proféticamente que va a ser uno en su mano como si fueran Ejat. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí, en el matrimonio, y esto es bien importante, sí me gustaría ampliarlo un poquito esto, ¿verdad? Aunque el tema es que es Ejat, aquí es bien claro. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una carne Ejat. ¿Sí? Una unidad. ¿Sí? Una unidad. Ya no son dos. Ahora son uno. Ahí está uno. El Checo y Nancy son uno. ¿Sí?
son uno. Sí, aunque yo esté muy grande y Carola esté chiquita, somos uno. ¿Sí? Aquí hay algo que a mí me confronta mucho porque cuando nosotros estamos en el matrimonio, el trabajo del Eterno en la vida de nosotros es que realmente seamos uno. ¿Cómo conciliar el agua con el aceite? ¿Me explico? ¿Sí? Es algo así como que se necesita mucha fuerza para que se puedan mezclar. Sí, de hecho se llaman emulsiones, ¿verdad? Cuando hay ese tipo, esas mezclas. ¿Sí? Sí se puede, pero no es sencillo. El Señor quiere que en nuestro matrimonio nosotros seamos ejad. Yo a veces lucho contra mi esposa porque ella no hace las cosas como yo quiero. Y ella lucha contra mí porque yo no hago las cosas como ella considera que deben de ser. Y estamos en esa lucha cuando no debe de haber lucha porque somos ejad, somos uno. Debería de haber la confianza para que nosotros como matrimonio tuviéramos verdaderamente en nuestra naturaleza de ser ejad, así estamos, ahora sí que estamos remando para la misma dirección, estamos en lo mismo. No me voy a aprovechar de ella, ella no se va a aprovechar de mí, pero a veces pensamos, no, pues está pasando, o sea, se quiere aprovechar de mí. ¿Sí se entiende? Se quiere pasar de lista conmigo. No, está abusando de mí porque yo hago, ¿me explico? Yo hago más. ¿Sí? Entonces perdemos lo que el Señor quiere hacer, que seamos una sola carne. Vamos hacia un mismo destino, hacia una misma dirección, tenemos mismo propósito, a menos de que el Señor nos dé cuentas a alguno de los dos, ¿verdad? Pero mientras no sea así, no podemos vivir como dos entes separados, que porque quién sabe qué, estamos juntos y vamos a estar chocando todo el tiempo. ¿Sí? Marcela y Alberto, ejad. No podemos ir en contra de lo que el Señor establece. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque va a haber ruptura, va a haber dolor, va a haber algo que es contra la naturaleza de lo que Dios estableció. El matrimonio como si fuera ejad. ¿Sí? Entonces esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Como un solo pueblo. Híjole. Si dos no nos hallamos a un pueblo, se imagina, está tremendo. Pero el asunto es de que el Señor, el Eterno, en su completo conocimiento, no utilizó otra palabra. Utilizó ejad. ¿Sí? Son uno. ¿Sí? Y en este sentido, se aplica como una unidad compuesta. Pero al fin y al cabo, unidad. ¿Sí? No se puede romper. Se llega a romper, va a haber quebradura, va a haber lastimadura. Se va a violentar lo que es unido en una naturaleza establecida por el Eterno. De realidad, nunca te separas verdaderamente. Siempre va a haber algo ahí. Porque no fue criado para eso. Pero es que sí dice la palabra de Dios que se puede dar. Sí se puede dar el divorcio en algunas cosas, pero no es jamás el plan del Eterno. El plan del Eterno es este. Al principio no era así, decía el Mesías. El que sí conocía la Torah de verdad. Al principio no era así. Entonces esto es algo bien importante que nosotros, en lo que vamos a entrar ahorita, qué importante es que entendamos esto para nuestro matrimonio. ¿Sí? Qué importante, porque van a ver la fuerza con el Eterno está declarando y utilizando esta palabra para cosas que son muy, muy importantes en todo el cumplimiento de la misma profecía. ¿Sí? Muy, muy importante. Entonces, yo tengo que buscar con mi esposa el verdaderamente ser uno. Ya poder tener, que Dios me dé la sabiduría para poder juntamente con mi esposa empezar a caminar. Sí lo estamos haciendo,
¿sí? Y bendito sea el Eterno, ella está comprometida totalmente con las cuestiones que hacemos aquí en la congregación, ¿sí? Sería una catástrofe si no fuera así, es terrible sería, ¿no? ¿Sí? Pero el Señor fue muy claro cuando el Señor nos unió y dijo: no tengas por temor tomarla por esposa, porque ella es, ¿para qué? Para que sirvamos juntos. Pero con todo y eso tenemos esas estira y afloja que no debe de ser. Debemos empezar a caminar en esta unidad que el Señor está hablando, para que sean ejat en carne. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Entonces vemos que nosotros con nuestros ojos carnales podemos ver, a ver mi amor, ven para acá, vente para acá. Podemos ver que en realidad somos dos, con los ojos carnales, ¿sí? No somos uno. Sin embargo, según lo que establece la palabra de Dios, somos uno. Somos uno. Y más que estamos en el Mesías, que estamos en el Señor, ¿verdad? Y por su cobertura, y por eso es la cupa, somos uno. Ya no dos, somos uno. Somos ejat. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando nosotros vemos lo que la palabra del Eterno nos quiere enseñar, decir: no, es que mira, sí son dos personas. Carnalmente y en mi lógica y humanamente somos dos personas. Ahí está una y aquí está otra. En el espíritu y de acuerdo a lo que Dios establece, ya no somos dos, somos uno. ¿Sí? Somos uno. Y viene el que ve las cosas siempre en la carne y con la lógica. Bueno, sí, pero son dos. ¿Sí me explico? Sí, son dos. ¿A quién le vamos a creer? El Señor. Dios está esperando que nosotros veamos, ¿verdad?, las cosas que no se ven como si fueran, ¿sí? Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios donde está esperando que nosotros caminemos en fe, de acuerdo a lo que Él establece como una realidad aquí y ahora. Lo espiritual hecho verdaderamente, o sea, una realidad en lo que es en lo material. Establece en lo espiritual para que se desarrolle en lo material. Yo necesito vivir con mi esposa creyendo completamente todo esto. Es que es muy grande. Es muy grande esto. ¿Cómo que dos personas tienen que llegar a tener esa unidad? Esa unidad tan especial, tan fuerte, que ya es imposible separarlos, porque son ejat. Porque están como un misterio. Están amalgamados, están pegados. Misterio, ya está revelado. ¿Sí? Ya está revelado. Ya están amalgamados y están pegados por obra del Eterno. Yo necesito que mi esposa y yo caminemos de esa manera. Este énfasis que estoy dando es bien importante que lo entendamos, por lo que viene, por lo que el Señor está estableciendo aún en Él, porque Él dice: Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejat. Ahí estamos, de ahí partimos, ¿me explico? Sí, siéntate. Gracias. ¿Sí se entiende? Entonces, esto es muy importante. La mente carnal va a ver siempre a dos personas. Pues es Fernando y Lili. La mente espiritual y que entiende lo que Dios estableció, no, ese es el matrimonio. Ese es como decir, es como si fuera Fernando. Yo al verla a ella, yo tendría que ver a Fernando así, porque es una con su marido, ¿sí? Es una con Dorian. Es una con Dorian. Fíjense qué tremendo es esto, porque si yo llego a ofenderla a ella aquí, es como si se lo hubiera hecho a Dorian. ¿Sí me explico? En algunas cosas como que sí, ¿verdad? No, es que es mi mujer, ¿por qué le faltaste el respeto? Es mía, ¿sí?
tiene razón, es de Él. Son uno, ya no son dos, son uno. ¿Sí? Entonces como, fíjense, es como si fuera dos personas en uno. No, son uno, son uno, ya están unidos, así lo establece el Señor. ¿Sí me pueden entender? Sí. Pero empieza nuestra mente a, no, ahí está Alberto y acá está Marcela. Sí, en nuestra carne y a la manera. Es más, a veces hasta en el mismo matrimonio ni te la crees. Y te levantas y te asustas de que ves a alguien dormido al lado tuyo, ¿no? Sí. Bien tremendo. A mí me pasaba al principio, pero me fui entendiendo, no, somos Ejad. Somos Ejad, dije. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? Entonces, fíjense, esto hay una profundidad muy, muy importante. No sé cuánto pudiera estar subrayando esto. Subrayando para que nuestra manera de pensar carnal empiece a vivir el verdaderamente ser espirituales y entender y abrazar esto. Eric y Lila ya no son uno, no, ya no es, es que es la Lila, es que es la Lila, no, son uno, son uno, Uno más uno. ¿sí? Dios lo estableció así. Ahí está Jesús y Catalina, no, son uno, así. Y esto es bien importante que se entienda. Y los solteros que están aquí, ¿saben qué? Denle gracias a Dios que están aquí. De veras. No, pero el Señor quiere que ustedes se vayan preparando para que dejen de ser uno, solos, ¿sí? Y para que empiecen a entender que van a ser uno, ¿sí? Compuesto y para siempre. Así es. Fíjense que la manera de pensar de esta manera, hay algo que va a tratar con nosotros en nuestra naturaleza, ¿sí? Porque te das cuenta que en este sentido, aquí no existe la soberbia, el orgullo, el egoísmo, ¿no? Y qué curioso que cuando hablamos del amor, habla acerca de que el amor no es egoísta, no ve por lo suyo. Y la manifestación del amor, ¿sí? En donde se debe dar de una manera normal y natural, fluir, precisamente es en el matrimonio. Porque ella ya no está pensando en protegerse a sí misma. No, se va a no, es que esto es mío. No, porque, ¿sí? No, somos uno. Y ya se quita, debe empezar, de hecho ya, salir y quitarse eso. Porque estamos en esto mismo. Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros vemos esto, y lo dice en Ezequiel 37:15, ¿sí? Fíjense, vamos a ponerle mucha atención así despacito, ¿eh? Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿sí? Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, no es palabra de Ezequiel, es palabra de Amén. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Judá, es como decir una carta, escríbele, ponle sus, ¿cómo se dice? Su destino, ¿verdad? ¿Sí? Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo. Vamos a poner los palitos aquí. ¿Sí? Entonces iba a poner un palito así y le iba a poner así aquí Judá. ¿Ok? Ahí tiene un tronquito, mira. Ahí está el tronquito. Y otro tronquito tenía por aquí. ¿Sí? Les cortó las ramitas y agarró el palo. Y luego agarró otro. Es más, lo voy a poner de otro color. Porque así va a ser el milagro del Eterno. ¿Sí? Aparentemente son dos. Pero en su esencia, el Señor diseñó que fueran uno. Pero por el pecado tuvieron que separarse. Dice,
para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José. José, ¿dónde está? Aquí está, José. Palo de Efraín, aquí le voy a poner Efraín. Esto es muy importante a los que no han escuchado esta enseñanza, para que vean cómo es que la Biblia se refiere, ¿sí?, a este palo, porque la palabra de Dios se refiere a este palo o casa como José, Efraín e Israel, exactamente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice, palo de Efraín para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y dice, júntalos luego, sorry, pero sí lo voy a tener que mover porque es importante. Algo está mal. A ver. Ponen para que el Señor me devuelva la vista. Como cuando tenía 15. No, eso no va a pasar. Júntalos luego luego uno con otro, ¿como qué? Un solo palo. ¿Sí? Desde aquí, ¿qué palabra creen que usan aquí? Ejat. Para que se unan en tu mano, para que ejat en tu mano. ¿Sí? Esto es bien tremendo, porque cuando nosotros vemos esto y entendemos lo que está profetizado, ¿sí?, no le vamos a ver, ahora sí que como se dice, o sea, ni pies, ni cola, ni cabeza, ni nada. Porque cuando se está hablando de que se unan como si fueran uno solo, está precedido del milagro del levantamiento del ejército a través de los huesos secos. De cosa que está muerta, sin vida, completamente desechada. Son huesos secos tirados en un campo. No sirven para nada. ¿Sí? De esa manera describe el Señor a Israel, a Efraín. Pero le dice al mismo profeta en el mismo capítulo, hey, profetiza sobre esos huesos secos. Porque lo que es imposible para nosotros y que no podemos comprender, para el Eterno es posible. ¿Sí? Profetiza, y esos huesos se van a empezar a juntar uno con otro y se van a encarnar. Y no nada más eso, porque va a haber soplo otra vez de vida para ellos y van a ser un ejército innumerable. Esa es la profecía para José, Efraín, para Israel, que está esparcido entre las naciones, ¿sí? Y que nosotros decimos, ¿cómo va a ser? Pues ya está haciendo. Nomás de verlos a ustedes yo me gozo, miren. Porque es parte de esta profecía. Los que nosotros heredamos de nuestros padres, idolatría, perdición, pura cosa que no tiene nada que ver con el Eterno, Dios lo está transformando en crear un pueblo con una identidad fuerte. ¿Sí? ¿En quién? En Yeshua el Mesías. ¿Para qué? Para hacer un pueblo, ¿verdad?, injertado al olivo, que es el original. Y Dios dándole vida. Esos huesos secos formados como un ejército poderoso para testimonio del Eterno. ¿Sí? Déjenme pongo los lentes porque aquí cometí un error. A ver. Ya entendí. A ver, permítanme. Aquí está, ahí va. El asunto era así, miren. La otra no era. ¿Ok? Júntalos luego uno con otro como un solo palo, para que se unan, para que sean ejat en tu mano. Y luego dice el 18: y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, ¿no nos dirás qué quieres significar con eso? Diles, así dice Adonai Yahweh, he aquí, yo tomo el palo de José, ¿sí?, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros,
y haré de ellos un solo palo, y serán, ¿qué? Ejat en mi mano. Serán ejat en mi mano. ¿Sí? Aquí es algo muy importante, porque si ahorita vemos que nosotros quisiéramos ser ejat con la casa de Judá, ¿cómo te trataría el judío promedio? No, pues, con desprecio. Pero para empezar, no te me acerques. Blasfemo, gentil, ignorante. ¿Sí? Hagan de cuenta. No, los samaritanos son peores. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo es que Dios está estableciendo, ¿sí?, ejat en su pueblo? ¿Para qué? Para una profecía que ha de venir. Una profecía que ha de venir. ¿De dónde saca esta naturaleza el Señor? O sea, en la palabra, para establecerlo en el matrimonio. Fíjense qué tremendo, porque está hablando de una mujer, un hombre, ¿sí? Somos bien diferentes, pero dice, no, son ejat. Estamos hablando de un pueblo que está, uno completamente apartado por el pecado y la desobediencia, ahora sí que diseminado entre todas las culturas paganas que hay. Y el Señor dice, no, yo los voy a levantar y los voy a hacer otra vez ejat. Cuando dice que los tome en su mano, es así precisamente, tómalos en tu mano y hazlos uno. Yo voy a hacer el milagro de que sea así. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien, sigamos. ¿Sí? Entonces, el milagro de que seamos ejat juntamente con Judá, en el poder del Espíritu, Él lo va a hacer, no nosotros. Es un error creer que nosotros vamos a convertir a los judíos. El Eterno tiene un trato con ellos especial. Nosotros a lo que se nos toca hacer, dando buen testimonio, haciendo lo que tenemos que hacer, verdaderamente entendiendo que como comprados con la sangre del Mesías, fuimos comprados para obediencia, para ya no pecar más, ¿sí? Y de esa manera únicamente es siguiendo la Torah del Padre, no hay más. No hay plan B o 3, no existe eso en la Biblia. Entonces eso lo tenemos que asimilar, de que así es el asunto. Yo tengo la plena convicción que toda la casa de Israel, que está diseminada entre las diferentes iglesias, ¿sí?, las diferentes iglesias cristianas, van a venir al conocimiento de la verdad completa, ¿sí? Y Dios lo está haciendo de una manera impresionante, porque así calladito y en un perfil muy bajo, si ustedes quieren, los que están en el Mesías y tienen la unción del Espíritu, muchos en todo el mundo están viniendo a las raíces hebreas de la fe. ¿Qué quiere decir? Están viniendo a la Torah. Es impresionante lo que está pasando. Y ahí calladitos, en grupitos aquí, en familias solas, ¿sí? Y que otra iglesita se hizo. No está decayendo, cada vez es más. Otras denominaciones están en decadencia. Raíces Hebreas está creciendo. No es para jactancia, es algo que tiene que suceder porque está profetizado que así sea. Los huesos secos tienen que volver a la vida. Así de sencillo es. Amén. ¿Sí se entiende? Entonces esto es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo es que va a ser a la manera de Dios? Ahí el Señor nomás nos está metiendo aquí. Órale, así es. Así es el asunto. ¿Sí? Y no podemos, ¿verdad?, cambiar lo que Dios ha establecido. Fíjense, este versículo me da mucho la atención. ¿Sí? Porque dice Zacarías 14:9. Y Yahweh será rey sobre la tierra. En aquel, a ver, vamos a leerlo. Léanlo ustedes. ¿Y qué dice? En aquel día. Yahweh será uno y uno su nombre. Pues que son 4 o 5. A ver, explíquenme eso. ¿Y qué palabra creen que está habiendo ahí?
¿Y el otro uno Ajá. también es Ejat? Será Ejat y Ejat. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y Zacarías 14, ¿de qué está hablando? De hecho, habla aquí acerca de la fiesta de Sukkot. Esa es una bendición bien grande, porque todas las naciones van a venir a No es un delito. presentarse delante del Eterno en las fiestas de Sukkot. Y es No es la boda del algo... cordero. Ujú. No es la boda del cordero. No, sí, habla de muchas cosas aquí en cuanto a los tiempos finales, pero la gente de toda la tierra va a tenerse que presentar delante del Eterno. No, créanme que no va a ser ni en Navidad, ni en Año Nuevo, mucho menos el 14 de febrero. No. Es en Sukkot. Eso es lo que dice la profecía en Zacarías 14. ¿Sí? Eso es lo que dice en Zacarías 14. ¿Sí? Entonces algo en Zacarías, en el libro de Zacarías, acerca de las profecías de los últimos tiempos. A mí me da mucho la atención este versículo porque dice, y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será uno. Cuando se une con la novia. Será uno, y uno su nombre. Está hablando aquí del Eterno, ¿no? ¿Quién va a ser rey sobre la tierra? ¿Quién viene por segunda vez para reinar? ¿Sí? Vino como cordero la primera vez. ¿Sí? Vino en un perfil que era necesario para que se empezara a cumplir la profecía de acuerdo a lo establecido. ¿Sí? Humilde. Vino, ¿verdad? En su asno, en su aslito ahí. Entró y todos se hicieron hosana en las alturas, ¿verdad? Después lo pedreaban y lo querían, bueno, no pedreaban, lo quisieron, lo crucificaron, de hecho, pero lo estaban escupiendo y blasfemando, diciendo cosas que no se entendían. Pero es algo bien tremendo porque venía de esa manera, así, humilde, tenía que venir. Pero en la segunda venida, dice la palabra que es diferente. Ahora sí viene, ¿verdad? De otra manera. Y ahora va a venir montado en qué? En caballo blanco, ¿verdad? Y viene, ahora sí que, Vara de hierro. así es, con esa vara de hierro, ¿verdad? Entonces viene a traer juicio, viene como rey, viene con poder, ¿sí? Pero aquí dice, en aquel día Yahweh será Ejat, y uno, y Ejat su nombre, ¿sí? ¿Quién me lo explica? A ver, Eric. Eso, Marcos, ¿será porque ahorita está este nombre del Padre, el nombre del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo, eran tres manifestaciones? ¿O no? Será porque todos No, nosotros no. creemos. Pero, Sí. o sea, se va a definir, no es que vaya a ser, sino que va a aclararle a todos que no son tres, que no son dos, que no son separados. Eso no. Ah, ¿Sí? Aquí es muy importante, acuérdense de dónde venimos y cuál es la declaración que se le está dando. Vamos a devolvernos a Marcos y pongo Marcos porque está hablando del Mesías y se está refiriendo a lo que dice en la Torah y lo dice muy claramente. Dice, Yeshua respondió, ¿cuál es el más importante de los importante mandamiento de todos? Yeshua respondió, el más importante es, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Cuando lo dice como mandamiento, no pudo separar, ¿verdad? Lo que es la confesión de fe con lo que era el mandamiento. Es como si fuera, bueno, pues otra vez, como si fuera Ejat. No puedes separar el amarle con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y estar confesando un Elohim, un Dios que es tres, y estar confesando que no, pues es que así como decimos acá, pues mi vieja, sus asuntos son sus asuntos y yo los míos. No se puede. Aquí en el pueblo de Israel no se puede. No se puede estar, bueno, pues él es creyente y yo, no, es un pueblo, es Ejat. Yo no puedo estar confesando una división dentro de del que es Ejat. Es uno.
Por eso dijimos que esta plática va unida a la enseñanza de la Trinidad que va a ser más adelante. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es bien importante que se entienda. Entonces aquí lo está estableciendo. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Ejat. Ejat. ¿Sí está bien? Muy bien. Volvamos a donde estábamos. Es que va a llegar el momento en que ya vamos a estar adorando a ese uno. Así es. Ahorita es como si fueran dos A ver. en nuestra perspectiva, pero va a llegar el momento cuando venga el Señor en gloria que vamos a ver que es uno, Tal como es. tal como Él es. Así es. ¿Qué dijimos? Que tenemos unas mentes chiquititas ahí, unas mentitas. Si no alcanzamos. ¿Sí? Unas mentitas, así como para el olfato nada más. Unas mentitas. ¿Sí? Pero el Señor es inmenso. Y ahorita, la casa que todavía está, ahora sí que esparcida entre las naciones, José, Efraín, Israel, ¿sí? ¿En qué cree? Si todavía no tiene Torah. Y Judá, ¿en qué cree? Si todavía no tiene al Mesías. Pero en aquel tiempo, Yahweh será uno y uno su nombre. Amén. ¿Sí se entiende? Porque va a haber esa unidad, ¿sí? Y la manifestación del Eterno va a ser como nunca antes, ¿sí? Y va a reinar sobre, ¿qué dice? Toda la tierra, ¿sí? Entonces vemos que Él está haciendo algo y que nos está revelando algo a través de esto. Nosotros debemos ser un ejemplo de lo que Él quiere hacer como matrimonios, ¿sí? Qué desgracia que estemos, ahora sí que qué pérdida que estemos desaprovechando la oportunidad que Él nos está dando. Somos un reflejo de Él. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso de la famosa oración sacerdotal? Es impresionante, ¿sí? Vas a poner mi nombre sobre mi pueblo, le dice el sacerdote. Y lo que a mí me sorprende más de eso, pues que Él nos guarde y nos bendiga, pues no, su misericordia con nosotros, aleluya, pues ahí está el Mesías, misericordia en abundancia, ¿sí? Pero yo voy a reflejar mi rostro sobre ellos, mi rostro, ¿qué? O sea, eso es lo que está esperando. Es que esa es la cuestión de que no nos ha caído el 20. La expectativa del Eterno para con su pueblo es muy grande. Y ahí está, solamente que nosotros lo vemos así. Y dice, espérame, yo te estoy bendiciendo muy grande. Mi esposa y yo tenemos que ser un ejemplo de esto. Tenemos que ser un ejemplo de unidad como Judá y Efraín lo va a hacer. ¿Sí se entiende? Un ejemplo de una sola carne. Un ejemplo de que Él es uno, somos uno. ¿Sí? Vamos a ver. Cuando se habla de una unidad absoluta, aquí es una palabra, yahid, ¿sí? Ser único, solitario. Y es lo que les digo, se podría, para que no hubiera confusión, no, que están, supongamos Judá dice, no, que están viendo las cosas mal. Y sí, efectivamente, se ven mal, ¿verdad? Porque empezamos a ver al que es Ejat como si fueran 3 personas. ¿Y dónde dice la Biblia de 3 personas? El hecho de que nosotros no entendamos, porque no lo dice, en la Biblia acerca de 3 personas, esa fue una interpretación ya tardía, no quiere decir que se niega la manifestación del Espíritu, ni se niega al Mesías, ni se niega al Padre, de ninguna manera. Pero yo no puedo estirar la Escritura, ¿sí?, para consentir lo que se estableció en el año 320 en Nicea, bajo el poderío y la mano dura de Constantino. ¿Sí me explico? Entonces yo me tengo que ir a lo que dice la Biblia, y ahí está, así, ya. No, pero que estás negando, que no, yo no estoy negando nada, yo estoy afirmando lo que sí dice la palabra, que es muy diferente. No, es que me gusta el término.
es otro asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, se pudiera haber sido utilizada la palabra Yahid, pues podría decir, con todo respeto, que no es como ejemplificar Yahweh, Yahid, solitario y único, no hay nada que se le pueda unir. Se pudiera haber utilizado, pero jamás se utiliza, nunca. Pero sí se utiliza Ejad. Así es, y que el Señor nos siga revelando, ¿verdad? Vamos a ver, cuando vemos Génesis 22:2, dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tú, Yahid, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moría, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí está tu único, ¿sí? Ahí vemos que dice Yahid. ¿Por qué utiliza Yahid el Señor ahí? Cuando está hablando con Abraham. Aquí algo muy importante, porque está estableciendo que el único hijo legítimo delante del Eterno es Isaac y no Ismael. Ismael fue de otra mujer, no era la de la promesa. El único hijo que yo estoy considerando para este asunto, porque yo así lo dije, y tú y tu esposa se brincaron las trancas, ¿sí? Quisieron ampliar el Ejad, hacerse uno con varios ahí. Dice, el Señor dice no. Y el Señor dice no. Entonces aquí está uno muy claro. Toma ahora a tu hijo, tu único. ¿Sí? Gracias. ¿Amén? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces esta palabra no se usa para el Eterno. Y pudiera haberse utilizado y se acabó el problema. Ah, él es uno y se acabó. Ah, no, utilizó Ejad. Se utiliza Ejad. Seamos. Luego dice Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Es Zacarías 12:10. Fíjense qué tremendo. A quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa de ¿qué? Yahid. ¿Por qué? Porque no hay nadie como él. Él es único. Él es único. ¿Sí? Y se utiliza Yahid. Él en su esencia es único. El Mesías está hablando. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces aquí es muy tremendo, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Ahora, aquí mucha atención, mucha atención. Aquí ya está establecido, ya entendemos lo que es Ejad. Amén. Y cómo es que el Eterno quiere que nosotros lo veamos. ¿Sí? Ahí están, mira, yo lo veo así es. Ahí está Marcela y Alberto. Son uno. ¿Sí? Son uno. En el espíritu, es como cuando ves las dos figuras así que se mueven con los lentes esos que te distorsionan las cosas. Y luego lo enfocas y se hacen uno. ¿Sí? Ya son uno. Son uno. Yo no los debo de ver como dos, son uno. Lo importante. Así es. Uno. Y lo importante de todo esto, lo más importante es de que ellos se vean como uno. ¿Sí? Ellos se tienen que ver como uno. ¿Sí? Entonces el Eterno nos está viendo como pueblo que seamos uno. ¿Ok? Muy bien. Aquí la palabra nos menciona Elohim, Yahweh Elohim, Yahweh Dios nuestro, Yahweh uno es. Y es lo que está confesando el Mesías. Y aquí cuando vemos la palabra Elohim, por favor pongan mucha atención. Elohim es en plural. Es plural. ¿Sí? De el 433, Eloah, dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural así, específicamente con el artículo. ¿Sí? Aquí es algo muy curioso porque está usando un artículo que es para singular, pero está hablando de algo que es plural. ¿Sí? Y dice,
del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativos, ángeles, plural, dioses, que se ha escrito como Dios con mayúscula. Elohim literalmente es dioses, eso quiere decir diosa, extremo, grande, ídolo, pues diferentes aplicaciones que se han utilizado. Esta palabra Elohim, así como tal, Elohim, se utiliza en la Biblia más de 3.500 veces. ¿Sí? Nada más en la Torá, más de 500 veces. ¿Sí? Entonces es algo que se utiliza muy pero muy frecuentemente en la palabra. Pero lo que estamos analizando es que dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, que quiere decir nuestro Elohim. Yahweh, nuestro dioses. Yahweh Ejad. Es obvio, yo lo veo obvio, ¿verdad? Que si está utilizando Ejad y no Yahid, es porque está utilizando la palabra Elohim. Compuesta. Así es, Elohim. Pero vamos más para allá, ¿sí? Porque lo podemos ver con los ojos de la carne y, ya, son mínimos, son dos. No, son tres. No es así. No se puede aceptar. La carne apela a quererle dar sentido a algo que no se entiende. Y eso es lo que filósofos a través de los siglos, al ver la manifestación del pueblo del Eterno que creía en Yeshua, que creía en el Mesías, querían entender, a ver, ¿cómo está la cosa esa? ¿Sí? ¿Cómo que el Hijo de Dios? ¿Cómo que resucitó? ¿Cómo que es Dios hombre? ¿O es...? No, son dos. Y traían todas sus filosofías y creencias griegas para poder explicar algo que no se puede explicar con filosofía griega. Es que en los dioses griegos había esto y el otro. Que haya cualquier aberración, a mí no me interesa. No nos debe de interesar. Yo tengo que ver esto con ojos hebreos y no judíos, porque el judaísmo, en este sentido, todo el mundo jala para donde quiere, ¿sí? Nada más que son muy discretos y más serios en sus cosas, ¿sí? Pero en realidad no hay consenso, ¿sí? Entonces yo tengo que ver tal cual dice la Torá, la palabra, empezar a verlo de esa manera, aunque me cueste más trabajo, ¿sí? Oye, Carlota, señorita, aunque le cueste más trabajo, señorita Carlota, ¿sí? Ok, si me cuesta más trabajo hablar del Eterno utilizando 2 o 3 palabras, hay que hacerlo. ¿Sí me explico? Y se acabó. Es que, pues es la Trinidad. ¿Cuál? ¿Dónde dice Trinidad en la Biblia? No existe. Y es algo bien tremendo cuando nosotros descubrimos que Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8, por ahí, cuando habla acerca del Espíritu, el Verbo y el agua y que no sé qué, pues son espurios, fueron añadidos esos 2 versículos. ¿Qué necesidad había de añadir en la palabra? ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿No? Vamos a explicarlo. Vamos a Primera de Juan. No me quieran apedrear por esto, yo no tengo la culpa. Es el 8. Vaya alguien por favor con Reina Valera al 1 Juan 5, 7 y 8. Y me lo leen por favor. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Vamos a ponerlo aquí para que todos vean. Vamos a verlo.
aquí en la Biblia para que todos lo vean. Voy a poner la Biblia textual primero. Vamos a traer primero de Juan. Capítulo 5. Ahí está bien. Y dice así: ¿quiénes dan testimonio? El Padre, el Verbo y el Espíritu. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Desde el 6, este es el que vino mediante el agua y la sangre, Yeshua el Mesías. Porque para empezar, el nombre de Jesucristo pues no existe. Es un nombre con un adjetivo que califica, ¿sí? O sea, Jesucristo como tal pues es muy moderno, o sea, no se usaba así, ¿ok? Entonces es Yeshua el Mesías. Este es el que vino mediante agua y sangre, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces es desde el 6. Y los tres concuerdan. Y el Padre, el Verbo y lo demás. Esta es la Biblia textual, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que ahí, así como que tal vez era una nota, bueno, no pensemos mal, piensa todo lo bueno, dice la palabra. ¿Sí? Vamos a pensar que se unió a esto, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu, pero ¿con qué propósito vamos a hacer esto? Y dices, pero en Mateo 28 ahí está la fórmula bautismal. Pero resulta que también hay historiadores que hablan que en realidad no es, y van a hacerme discípulos por todas las naciones y los van a sumergir en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quien asevera que históricamente está comprobado, que dice el versículo de Mateo 28, 19, si mi memoria no me falla, ¿sí? Que dice: y vayan y hagan discípulos a todas las naciones y sumérjalos en agua en mi nombre. Punto. Y sigue para. ¿Por qué añadirle Padre, Verbo y Espíritu a la Escritura? ¿Para qué? Tenía que ver con la filosofía. Exactamente. Tenía que ver con armonizar dos corrientes doctrinales o creencias religiosas que estaban establecidas, pero ajenas a lo hebreo, ajenas al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, con lo que se estaba dando, ¿verdad?, en Grecia, Roma y hasta mucho antes. Porque fórmulas trinitarias existen desde los babilonios, egipcios y más para atrás, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer conciliar esto con esto. Ese se llama, ¿cómo se llama eso? Sincretismo. Exactamente, sincretismo. Entonces se establece como doctrina, y con mano dura, con el que sí tenía poder sobre todo el mundo terrenal. Llámese, pues su nombre era Constantino, y dice: así va a ser el asunto, ¿sí? Y nosotros heredamos las creencias porque, ¿verdad?, venimos de iglesias evangélicas que a su vez vienen de la iglesia católica. Esa es la historia, ¿no? ¿Sí? Entonces, volvamos a la enseñanza. Oigan, esto no es cuestión de fe, ¿eh? No es cuestión de fe. Investiguen y dense cuenta que esto así es. O sea, yo no es cuestión de que si estoy de acuerdo, no, pues yo no creo. No, pues investiga y vas a darte cuenta, ¿no? ¿Sí? Porque hasta en las mismas Biblias editadas por editoriales cristianas ya saben que no pueden justificar que diga eso ahí, porque los manuscritos antiguos, que sí los hay, en los más antiguos y en los más correctos, pues no existe eso, no está, simplemente no está. Papelito. Ajá. De hecho creo, hasta donde tengo entendido, que las Reinas Valeras ya, ¿cómo se llama?, modificadas, revisadas, ya no lo ponen, ya no lo ponen, porque pues es que no está, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a creer, a pensar, bueno, pero ¿para qué lo añaden, verdad? Sí, muy bien, sigamos, no vamos a terminar, pero ahí vamos inquietando y la idea es que vayamos a investigar, ¿ok? Sí, muy bien. Sigamos.
Y dice, cuando nosotros vemos Elohim, aquí hay algo que podría ser muy controversial. Hay diferentes posturas. Es que es con los ángeles, es con esto o el otro. Pero lo dice así en Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí es plural, ahí hay consenso, no. Es nuestra, no dice a mi imagen. Y no dice, voy a hacer al hombre a mi imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo crió, macho y hembra los crió. Y creó dioses, vamos a poner, el dioses al hombre, a su imagen, a imagen de dioses lo creó. Macho y hembra los creó. Entonces nos damos cuenta que sí se utiliza la palabra en forma plural, ¿sí? Pero jamás como dos entes separados. Yo necesito ver las cosas en lo espiritual y que esa realidad del eterno sea en mi familia. Ella es una conmigo, no lo puedo ver como el mundo. El Eric no puede ver a su esposa como los demás hombres ven a sus esposas. Yo la tengo que ver así, con este término. Ella es una carne conmigo, es ejat, unidad compuesta. ¿Sí? Es una unidad. ¿Sí se entiende? Entonces yo no puedo ver al Eterno desde esa perspectiva, así como lo estamos viendo, como un solo pueblo, ¿verdad? No puedo ver al Eterno como, es que son dos. No, es uno. Pero mi mente totalmente finita y limitada quiere entender algo que no es así. Que yo quiero verlo de esta manera, porque es más sencillo para mí comprenderlo. No se trata de que sea sencillo, es lo que es. Es lo que es. Y yo me conformo completamente, ¿verdad? De que sé que yo no el Pablo estaba en un nivel altísimo. Se le revelaron cosas que a nadie. Y él dice, pues como por espejo vemos. No, yo con mi limitado conocimiento y mi poca revelación, mi vida media carnalona, espiritual, que sí, que no, y titubeando. No, yo sí lo sé todo y es que es así. Espérame, creo que rebosamos pero de soberbia. Y con humildad tenemos que entender que no lo vamos a entender completamente hasta que estemos en su misma presencia. Y que el Señor va a decir, vengo como rey sobre toda la tierra y me voy a mostrar como un Dios Ejat, con un nombre Ejat. ¿Sí? No, pero es que dijo el rabino en fulanita parte. A mí me importa, Un camino. ¿verdad? 3 centavos lo que diga el rabino. Quiero saber lo que dice la Torah. Por eso cuando los esposos son Ejat, no hay divorcio, ¿no? Pues son uno. Pues que no debe de ser. ¿Cómo se van a divorciar? Pues si es uno, ¿no? Sí, pero ¿por qué se hace? Pues, como dijo el Mesías, por la dureza del corazón. ¿Sí? Porque vemos las cosas en la carne, no podemos verlas en lo espiritual, porque lo espiritual es de lo espiritual y la carne de la carne. No le pidas peras al olmo. Sí, no puede ser así, pues. ¿Sí? Entonces esto es bien importante que vayamos asimilando todos estos conceptos. Dice también, fíjense aquí, Génesis 11, 5 al 7. Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Yahweh dijo, mira, la gente se ha unido, ¿sí? Ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que han empeñado a hacer será imposible para ellos. Ahora pues, ¿qué dice? Descendámonos, confrontándonos. Para que no puedan entender el habla del uno del otro. ¿Y quién dice que bajó? Yahweh. Yahweh descendió, Yahweh dijo.
Entonces, ¿por qué habla en plural? ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que tenemos que entender, ¿verdad? Y empezar a asimilar, a ver, espérame, ¿cómo es esto? ¿Sí? Porque definitivamente la definición de Roma no es la correcta. Eso es bien claro, ¿verdad? Es bien claro. ¿Sí? Pero de aquí va a emanar el que nosotros entendamos la naturaleza del Mesías. ¿Quién era el Mesías? ¿Cómo es que fue único en sí mismo? Él es único. ¿Sí? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no tiene mancha? ¿Quién es santo por completo y totalmente? ¿Sí? Esto es algo que nosotros tenemos que empezar a entender muy bien desde el principio, desde el Génesis. Ver cómo es que se desarrolló todo esto y cómo el Señor nos estuvo dando tantas sombras, entendimientos, ¿verdad? En cosas para que nosotros pudiéramos verdaderamente asimilar lo que es la esencia. Lo que es la esencia. Ver las sombras para asimilar la esencia. ¿Sí? Y esto es bien importante. Nosotros queremos entender la esencia cuando ni siquiera estamos cerca de la sombra. Ese es el punto, pues. ¿Sí? Y tenemos que acercarnos, empezar a alcanzar, ¿verdad? Ir entendiendo la magnitud. ¿Sí? Hay mucho la atención que vas caminando, ¿verdad? En el desierto te vas acercando y ves la sombra de lejos. ¿Sí? Porque te das de cuenta cuando te estás acercando al centinela y ya te pegó la sombra y dices, ya llegó el fresquecito. Pero si volteas te das cuenta que es inmensa la montaña. ¿Sí? Tenemos que acercarnos, pero entras por la sombra. Entras por la sombra. ¿Sí? Para podernos acercar y ahora sí palpar y ver y disfrutar lo que es la sustancia, lo real. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver los versículos, aquí vamos a dejarlo, pero que me llaman la atención, para que nos lo llevemos para meditar en esto. Y dice en Juan 10:33, y respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En esto aquí tenemos que ver, porque dice, no, es que Elohim ha habido muchos. De hecho dice la palabra que todos somos Elohim, ¿sí? Dioses, y se quieren salir por ahí. Aquí hay dos cosas. O los judíos, estos judíos estaban diciendo la verdad y el Mesías es un impostor, o ellos no querían reconocer que él no estaba mintiendo y que él sí se estaba haciendo como Dios. ¿Sí se entiende? Y aquí es algo bien crucial y bien importante. Este versículo es tremendo. Hay una postura que es que cambiaron las escrituras. Miren, pónganse en lugar de los malos. ¿Sí? Me da mucho la atención esto, porque ponte en lugar de los malos, ¿no? Que está endemoniado el tipo y tiene el poder. Vamos a cambiar las escrituras. Si ese era el trabajo, cambiar las escrituras, ¿sí? Hicieron un pésimo trabajo. Si la idea era que no estuviera el que tienes que guardar la Torá en el Nuevo Testamento, si te atreviste a meterle el Padre, el Verbo y el Espíritu, pues borra que de ninguna manera la Torá va a ser quitada, según lo dice en Romanos capítulo 3, y que la Torá es espiritual y que es buena y es correcta. Oye, tienes el poder, pues lo haces bien. Entonces no se crean todo lo que dice en el internet. ¿Sí me explico? No se lo crean. Ponte en el lugar, o sea, tú eres Constantino. Para los hombres y la gente que había ahí era como una especie de, ese sí era como una especie de Dios en la tierra, y que se murió y se lo comieron los gusanos, ¿verdad? Si no es que murió quemado, quién sabe qué, ¿sí? Pero con el poder que tenía ese hombre, dice, ¿sabes qué? Ya vamos a acabar con este problema judío, así como hablaba Hitler, con este problema judío y todo eso.
Quítalo, ya no. Es más, el Nuevo Testamento no va a decir que guardes ningún mandamiento. Borra Mateo 5, del 17 al 19. Y nada de que el Mesías vino a guardar la Torá y los profetas, ni nada. Bórralos, tengo el poder. O sea, ¿cómo es que transgiversaron la escritura e hicieron tan pésimo trabajo? Porque está lleno de escritura que dice, sí tienes que obedecer. ¿Sí me explico? Entonces, no creo que sea por ahí. ¿Hay errores de traducción? Sí, sí hay. Pero los manuscritos son los manuscritos. Ahí están, o sea, se puede accesar. Es más, ya están en línea. El código que quieras, ahí están todos en línea. ¿Sí? ¿Me explico? Y créanme que con lentitud, pero se puede, así con las herramientas que tenemos, desde mi computadora puedo traducir un texto. Porque hay diccionarios y hay alegatas acerca de cómo es que debe de hacerse, etc. Tal vez muy lento, iba a durar mucho tiempo, pero se puede hacer. En algún momento me dio por hacerlo, dije, ay Dios, dura tarea es esta, y mejor desistí. Le voy a creer en los diccionarios y todo, y ya se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces no nos vayamos con la finta de que así nada más. Si la palabra del Eterno dice en 1 de Juan 3, 4, ¿sí? Que la transgresión a la ley, eso es el pecado en el Nuevo Testamento. Pues los que hicieron el Nuevo Testamento, los malos que hicieron tantas cosas malas en la Biblia, entre comillas, ¿verdad? ¿Sí? Hubieran borrado ese versículo. No lo borraron. Ahí está. ¿Sí me están entendiendo? Y puedo poner una docena de versículos que son piedra en el zapato. ¿Sí? Son piedra en el zapato, ¿verdad? Para mucha gente que no quiere creer que la Torá nunca jamás va a dejar de ser. Y que está vigente hasta que todo se cumpla en ella. Amén. Y que está lleno, porque dice la Torá y los profetas, dice los dos. Y está lleno de profecía que todavía no se cumple. Simplemente Zacarías, lo que leemos, es grandioso lo que viene. Es tremendo. Y es para estos tiempos. Jamás en toda la historia se ha cumplido lo que dice Zacarías. Las profecías de Daniel tampoco no se han cumplido. Es más, hay profecías en la misma Torá que todavía no se cumplen. En los primeros 5 libros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar? ¿Sí? Entonces ya, no. Aunque duela, la realidad es esa. Igualmente para la gente que se cree que es dueña de la Torá. ¿Sí? Dice lo que dice y no lo han quitado. Ahí está. ¿Sí? Dice lo que dice acerca del Mesías. Y por más que quieren transversar, no se puede. ¿Sí? Entonces, no creamos todo lo que dicen. ¿Sí? Y no creamos a todos los maestros que están ahí que no, que dan por hecho como algo divino lo que establece un versículo del Talmud, o que porque lo dijo fulanito, el rabino fulanito. No, ¿sabes qué? No, así no es el asunto. ¿Sí se entiende? Entonces seamos muy en ese sentido muy analíticos, y hay que sacar lo que no sé, es que a ver, espérame. ¿Sí? Y este versículo a mí me encanta por eso, ¿verdad? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces era bien claro para ellos, ¿sí?, lo que estaba tratando de hacer el Mesías. ¿Sí? No me juzguen por lo que ven o lo que digo, sino por las obras. No, pues no es por las obras, sino porque tú dices. ¿Quién podía hacer las obras que él hizo? El que estaba profetizado que las tenía que hacer, porque lo hice. Y aquí es otro versículo y con esto terminamos. Juan 5:39. Ustedes se mantienen examinando el Tanaj. El Tanaj es desde el Génesis hasta Malaquías. Es lo que se ha conocido como Viejo Testamento. Ustedes se mantienen examinando las Escrituras porque piensan que en él tienen vida eterna. Esas mismas Escrituras dan testimonio de él. ¿Sí? Y para que lo podamos entender, en el tiempo de los apóstoles no tenían la herramienta del Nuevo Testamento para evangelizar. No había Nuevo Testamento para evangelizar. ¿Sí? Y con las Escrituras, con el Tanaj, ¿sí?, invadieron toda la tierra conocida de esos que se llamaban del camino.
los que seguían al Mesías, el de Nazaret. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay que ver, ¿verdad? Hay que ver bien las cosas y empezar a entender la Escritura. ¿Sí? Y que el Señor, el Eterno, en su misericordia, nos revele de su naturaleza lo que nos toca, lo que nos corresponde en este tiempo, entendiendo que en su momento lo vamos a ver cara a cara. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo o alguna pregunta. Nada, no hay ninguna duda. Cualquier duda, el Eric se los puede resolver. Yo tengo una duda. A ver. Un estudio que hablaba sobre todos los versículos que dice la palabra y vino la palabra y dijo esto o algo así. Era un versículo que decía que la palabra se sentó. Y entonces decía, si la palabra, viéndose a la vez, si la palabra es un rollo o es algo escrito, ¿cómo es que puede hablar o cómo es que puede sentarse? Si en dado caso se refería a esta palabra con un adjetivo como si no fuera persona. Entonces como que está mucha esa confusión, pero al final también decían que en muchos otros versículos se usa la palabra de mensajero, que es Malachim, y dicen o es un ángel o es o es el Mesías, porque siempre que dice palabra pues es que es el Mesías, pero pasaban como que cosas que lo contradecían. Entonces al final como que la conclusión era que tal vez podían realmente ser más de tres, más, o sea, pueden ser muchas manifestaciones diferentes, pero él solamente quiere que nosotros los reconozcamos como uno por este mismo ejemplo. Entonces realmente al final de cuentas no tiene mucho sentido el estar separado a poder cuantificarlo, mayormente nada más quedarse con el punto de que se manifiesta de estas maneras como él quiere y en su tiempo pues va a ser así como él dice. Así es, estoy de acuerdo. ¿Sí? Cuando se habla de los escritos arameos, utilizan la palabra para lo que se traduce como verbo en Juan, ¿sí? O la palabra en Génesis 1:1, ¿sí? En el arameo se da una palabra que es dabar, se habla. Entonces se expresa de la dabar de una manera muy particular, muy especial, ¿verdad? En el arameo, dándole vida a la dabar, literalmente, y aplicándola como si fuera, no quiero usar otra palabra, pero para que se entienda nada más, como si fuera una persona, alguien, la dabar, ¿sí? Entonces también lo vamos a ver en los estudios de ahorita del miércoles para que tengamos esa herramienta también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la palabra, ¿verdad? El verbo, ¿sí? Adelante. En Juan 17, capítulo 11, cuando Yeshua ora por sus discípulos, dice, ahora ya no estoy más en el mundo, sino que estoy viniendo a ti, Padre Kadosh. Guárdalos por el poder de tu nombre, que no me has dado, para que ellos sean uno como somos nosotros. Nos sorprende mucho, o sea, como somos nosotros, como somos Yeshua y ya, pues, Otra vez. Así como nosotros mismos, cada uno somos nosotros. Yo soy una persona, o sea, si yo estoy casada, pero los solteros, cada uno es una sola persona, es solo uno. Al momento de partir, o sea, por esta vida venimos, pasamos por esta vida más bien, es la palabra correcta para mí. En el momento de ver la presencia del Señor somos un solo espíritu, ¿verdad? Bueno, yo me fui más adelante, pero yo sí me fui, aquí en Ezequiel 37, 15, 19, yo así lo veo. Lo vemos. ¿Sí? Pues un poquito más adelante porque yo pienso así, pues aquí me cae aquí Pero los solteros ahí son ejat en el pueblo. En el pueblo, sí. Y por Pero eso le dice ahí el Mesías, ¿no? Que así como nosotros somos uno, que ellos sean uno. él es uno solo. Así es. Que no son tres, que es uno solo él, así como nosotros somos uno. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? ¿O pregunta? Bueno, entonces terminamos. Checo, ¿nada? Bueno, bendito Abba, te amo.